APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Bajo un mismo sol. Ñuka mikapani Rafael Pérez Anrango kay Tuni Pampa llaqtakumanta kay Cotacachi llaqtamanta sakiripan. Ñukami shuyu katinata alikachikapashkani. Imapas raymikunapi tiakpi sawarikuna wawa shutichikuna tiakpi sumak huyaylla ñukanchik runa llaqtakunapi tiyan. Chayka shinawkunapimi shuyushpa shamushkani. Kinsa chunka pichqa watata ña kay shuyupika shina llankashpa shamushkani. Kallaripika shuchilla kay shuyu antakutami randishkani. Chayka kay Quimirialla llaqtapi kawsaq masikunaka ñukakutapas llukchiway nishpa ñukanchik randishunllami nishpa paykunaka shina randishpa kallariwarka. Chay llaqtamanta qhipaka ña kanllama ña sukta masikunapas shina riqsik hapirka astawan mirashpa katirka astawan kay shuyuta randinapish tukurkani ali shuyuta llukchitapacha chayta qhipaman randishpa chaywan astawan masikunataka mirachipashkani. Chay shuyukunata rurankapaka kallaripika ñukamantallata yachakjuna tukurkani. Ari mayjan kay shuyuta hatukuna kashnami shina hapichina shinami kana nishpa rikuchishkami kan. Ñawpa pachapika chay shina suni rullu nishka tiyankaryan. Chayka mana utska tukurinkaryan, killapiman tukurinkaryan. Hipallakunapika kay ña digital nishkaman ña yaykupashkani. Chayka kay digitalman yaykushpaka ña astawan amullayman llankanayman urmashka kan. Chayka shinapi llankashpa katimuq hupashkani. Kay Fundación Bichana nishkamantami masi mama Urku Diborak may pay riqsiwashpami mañayta rurawaparka. Astawankari tayta mamakunata tapuchikunata rurapachun paykunapa kawsay hawa shinallata shuyukunatapas shuyushpa kapachun. Kay Cotacachi runa llaqtakunapira kallarirkanchik shuk chunka tayta mamakunawan. Chayka nishpalla chunka tayta mamakunamantaka wakin tayta mamakunaka kay mishukunawan llakichi tukushka kawsashkamanta imashina kishpirina ñanta maskashkamantami paykunaka rimarka. Wakin warmi mamakunaka parlashkami kan haciendawan imashnalla llakichi tukushpa kawsashkamanta ñankunata llukchishkakunamanta shinallata kay Cotacachi runa llaqtakunapa hatun tananakuyta imashnalla chay llaki kawsaymanta kishpirinkapa viñachishkakunamantami riqsichishka kapan. Kutin shinallata shuk tayta uka kay Turu ukumanta nishpaka masi Rafael waninanku. Payka Quito llaqtapi kawsashka uchilla kashpa. Akchagutapish muchushka, mishu churakunawan, mishu rimanawan, mishu mikunawan, mishu kashka tukuywan runapa kawsayta ña mana yachakunkashka. Payka Quito manta kay Turu ukupi tandanakushka takikunawan tandanakushpaka payka ña maymanta rikushka kan muchurita ñukanchik shimita rimanata, ñukanchik takita shinanata, shinallata ñukanchik churajunata akchagutapish sunita viñachinamanta chaykunamanta payka riqsichikushka kapan.
Kay Fundación Wichanapa yuyayka kanmi shuk kamuta shinanata. 15 shimipi. Shuyukunata chayllapita churashpa. Chaykunata ushashpaka ña kay hatun yachakuna wasikunaman riksichishpa kankapa. Colegio ninchik, universidad ninchik. Chaykunaman riksichina munaykunata charin. Shinallata ñukanchik ayllu runa llaqtakunapipas chay kamukunataka riksichina munaykunata charin. Kunan wambrakuna, shinallata shamay wambrakunapas, kuytsakunapas chayta riksishpa ñukanchik runakunapa kawsayta shinchiyachishpa katichu, ama chingachichu. Usted está viendo Bajo un mismo sol. La organización Nueva Esperanza nace un 16 de agosto del 96. Desde ahí comenzó a funcionar y nos comenzamos a organizar como de una en una para formar esta organización. Y a nivel nacional hemos participado algunas compañeras. De hecho, estamos ahora 2 socias en una escuela de formación política que se da en la ciudad de Quito. Y bueno, hemos ido ocupando espacios. A nivel de aquí de la provincia nos conocen mucho por el trayecto que hemos tenido, e igualmente a nivel nacional, como es en Quito, Imbabura, Tulcán, Esmeraldas. Le estamos hablando de 24 años que tiene la organización y nunca hemos dejado de reunirnos con nuestras debilidades, nuestras dificultades, nuestros logros, nuestros no logros, pero siempre sean 2, sean 3, nos reunimos todos los sábados. Ya le doy a mi muchacho agua de romero en el desayuno. Sí, y yo con esta, yo no compro anís. Yo hago de esa, hago de la hierba luisa. Me invitaron que me organice, pero yo decía, no, muchas mujeres negras no, hacen mucha bulla. Bueno, en ese tiempo yo era tímida, ¿no? Entonces decía, no, pero todos me invitaron y yo fui, comencé a ir. Me gustó porque ya se hablaba de nuestra cultura, de mujeres, de cómo uno debe reclamar o defenderse, ¿no? Aprendimos a defendernos, aprendimos a hablar, aprendimos unas a vender. No dependemos de las demás personas, sino de lo nuestro. A vender nuestra revista, vender nuestra ropa, trabajar personalmente, no estar mandada. Cuando se hizo las huertas, que las compañeras no querían, decían que no, yo no quiero. Pero cuando ya comenzaron pues a ver, pues entonces una vez dice mi compañera, ya cuando comenzamos a tener los verdes, la yuca, la compañera me dice, yo no tenía verde en la casa, no tenía ni un medio para comprar, decía. Pero vine y dice, acá ya estaba mi verde, me lo llevé, dice, ya no gasté, ya me duró para los cuantos días, la yuca también. Ahora estamos queriendo hacer un proyecto de lo que es trajes típicos del pueblo afro, a ver cuáles son nuestras fortalezas aquí en la provincia y para ver si también se puede hacer a nivel nacional, poder vender, ¿no? Comercializar. Hemos andado en muchas partes, no solamente aquí, hemos estado en el Perú, hemos estado en el Brasil, hemos estado en Panamá, se ha estado en Venezuela. Nuestra organización ha quedado por todas partes. Para mí la organización ha sido como una escuela para poderme yo ir desenvolviendo aquí dentro de nuestra comunidad, porque he aprendido muchas cosas con las compañeras, ya que son personas muy adultas. De hecho, yo soy la más joven aquí. Fui presidenta el periodo pasado y bueno, creo que fui elegida porque quieren dar las oportunidades a las siguientes generaciones. Yo me creo una líder, pero yo no quiero que Esperanza sola sea una líder. Yo quiero formar líderes, jóvenes,
Ahí está usted, está Mónica, y hay muchas. Quiero que sean líderes. También ya se ve también que algunas compañeras han estado limpiando ya. Pues, ser negra es expresar lo que soy, lo que siento, lo que tengo, lo que dejaron, es un legado, ¿no? Un legado y cuando tú, ejemplo, comienzas a conocer, o sea, yo me siento por dentro que yo no soy esclava. Mis ancestros vienen de sangre, digamos, de reyes, fueron reyes, ¿no? Nos organizamos para estar juntas, para que esta belleza cultural que tenemos, esta sonrisa, no nos quite nadie. Y ahí vinieron nuestras culturas, nuestras tradiciones, nuestra música de marimba. Eso nosotros dijimos, tenemos que rescatar. Usted está viendo Bajo un mismo sol. Bienvenidos a Rimari. Con el objetivo de fortalecer la lengua quichua, en el Ecuador se ha creado nuevos términos para el quichua unificado. En esta ocasión vamos a conocer la palabra libertad. Libertad en quichua se dice Kishpiri-kai. Kishpiri-kai está formada por la unión de dos verbos del quichua. Kishpirina, que quiere decir salvarse, disculparse, liberarse. Y kai, que quiere decir ser o estar. La unión de las dos palabras o de los dos verbos quiere decir o da una connotación de libertad. En un ejemplo lo podríamos utilizar. Ñukanchika kishpiri kaita maskashpa kausanchi. En el castellano es, nosotros vivimos buscando la libertad. ¿Le gustó lo que aprendió en Rimari? Si es así, síganos en nuestras redes sociales. Dele me gusta, suscríbase, coméntenos para que más amigos aprendan el idioma quichua. Kikinkunaka bajo un mismo soltami rikuna hupangichi. Este día muy contento, muy feliz de estar nuevamente compartiendo la vivencia de nuestros artistas. Por favor, les pediría su nombre, por favor, para el público, para que les conozca un poquito y comenzar una pequeña conversación. Mi nombre es Jaime Yaselga, soy de aquí de Otavalo y radico por muchos años en los Estados Unidos. Mi nombre es Alía Yaselga, yo soy la hija de mi papá. Yo soy la compañera de él en la música. Don Jaimito, si le puedo decir, cuéntame un poquito de su niñez, de qué comunidad es. Yo nací en Machángara, que es la comunidad cerca de La Cruz. Y desde niño me ha gustado la música, aunque en mi familia mi papi no es músico, pero lo que me inspiró más era el Inti Raymi, como siempre. Y empecé tocando una quena y después aprendí las zampoñas igual. Y las cuerdas, fui aprendiendo de a poco. En principio hacía yo mismo mis instrumentos, la quena lo hice yo mismo. Claro que no estaba ni afinado ni nada, solamente era un tubo de PVC que yo hice los huequitos y entonces eso era la forma como yo aprendí. Pero ¿dónde es cuando usted más se realiza o desarrolla como músico? ¿En qué año? En el año 85, yo estaba en el Colegio Otavalo, entonces en ese tiempo estaba de compañero de clase con el difunto Jaime Vázquez y me invitó a participar con Yucanchiñán. Entonces yo aprendí con ellos, viajé con ellos y entonces fue una bonita experiencia también. ¿Sí? ¿Cree que fue difícil ser músico para usted o de alguna forma se acomodó y logró hacer realidad sus sueños? No, sí fue un poco difícil porque tenía que pelear también, o como se dice, batallar contra mi mami también, que no quería que sea músico. Incluso había momentos en que mi mami le iba y le regañaba a los compañeros de Yucanchiñán diciendo que no quiero que le llamen a mi hijo. Y muchas veces me votaron. Cuéntame un poquito de tu infancia. ¿Cómo es tu infancia?
A ver, mi infancia, yo nací en los Estados Unidos, ahí viví y ahí crecí allá, pero también viajábamos a Ecuador, siempre desde niña, siempre he crecido con la música prácticamente. Cuando nos íbamos así a las ferias, mi papá siempre sabía poner sus músicas así folclóricas, huaynos, sanjuanitos, de todo. Yo iba escuchando así de Ñucanchiñán, de todo, desde que era niñita mismo, y entonces siempre eso como que se ha quedado en mí. Incluso en las ferias mi papá tocaba las flautas, las zampoñas, y yo sabía estar debajo de las mesas viéndole cómo toca así con una inspiración, cerrado los ojos, así sabía tocar, y yo sabía estar viéndole. Como tú has escuchado en el transcurso de tu vida, en las ferias, con tu papá, en muchas situaciones siempre has escuchado música. Y vienes aquí a Ecuador y tocas, ¿se te viene Estados Unidos a la cabeza? ¿O se te viene, qué se te viene a la cabeza cuando tocas? Es una alegría más, no es un lugar, es mi cultura, mi identidad, eso es lo que se siente, se siente bonito. Y al menos tocar con mi papá, como él me enseñó todito lo que sé, porque yo empecé con la zampoña, yo. Empecé así, me daba curiosidad, pero me daba también miedo. En las ferias también, incluso ¿de qué edad sería? 8, 9, 10 años ya tocaba con él. Como él sabía tocar también las zampoñas, tenía otras, me prestaba eso y tocábamos juntos. Yo era chiquitita. Y entonces, de ahí, después de las zampoñas, ya cogí el violín, el violín cogí. En la escuela, unas clases, lo básico me enseñaron, lo básico, que incluso un poquito empezaron a enseñarme las partituras, lo que es eso, ¿no? Eso sí, no me entraba a la cabeza para nada. Yo me acuerdo que cuando teníamos así como exámenes, teníamos que tocar una pieza así leyéndonos supuestamente. Lo que yo hacía era, yo me grababa la canción, o sea, ya en mi mente, y entonces me hacía la que estaba leyendo, pero estaba tocando por lo que yo me acordaba. Entonces así pasé eso. Pero ya cuando ya mi papá me empezó a enseñar así nuestras músicas, ahí era más interés, mucho más interés de cuando me estaba... Claro, porque ya estabas a la par con tu papi. Sí, eso sí, como él sabía muy bien, él sabía coger y sabía estar tocando, y decir, yo quiero aprender esa canción, le decía. Y entonces así de a poquito me decía, me mostraba dónde era. Eso era. Porque no sabemos pues las notas, así como para decir eso, yo no sé. Sí. Entonces él lo que hacía era, él tocaba y me hacía ver. Y entonces yo veía así, cogía, me grababa en la mente y trataba de buscar, pero también al oído era. Es buen oído. Al oído, buscando las notas. Don Jaime, retrocedamos un poquito, vivámosle un poco de sus épocas. En esos años, ¿con quién andaba? ¿Con quién hacía música en esos tiempos? Hablo de los entre 90, de los años 90 más o menos. Como le digo, el más tiempo que compartí en esa época de los fines de los 80, el comienzo de los 90 era con Ñucanchiñán. Porque, bueno, claro, teníamos un montón de amigos músicos que compartíamos, pero éramos un grupo de amigos, un grupo como familia. Viajábamos a Colombia, como digo, tocábamos en Ipiales, en Pasto, y era bonito recuerdos con ellos. Y después cuando viajé a Europa, bueno, ya empecé a compartir, digamos, con Collazo Oñán, con Perú Inca, con los mismos amigos de Ibarra, los de Imbayacunas. Entonces compartimos también música con... Yo recuerdo que hubo un tema que pegó mucho. No sé si era la misma reacción solo para mí, pero no sé si se acuerda del Zona Roja, ¿no es cierto? Sí, era un tema que le compusimos en Ámsterdam. Precisamente en la Zona Roja de Ámsterdam. Entonces, no sé, salió una canción así porque andábamos ahí, entonces no sabíamos qué nombre poner y dijimos, ¿por qué no ponemos Zona Roja? Porque estábamos ahí. Entonces, justo parados ahí. Sí, entonces nació esa canción. Entonces, salió esa canción y lo que pasa es que nosotros en ese tiempo no nos percatamos o no sabíamos de registrarle y cosas así, ¿no? Entonces, ahora en la actualidad hay muchas versiones. Desde la parte musical, ¿no? Para mí era muy adelantado la manera de cómo se hace la introducción a ese tema. ¿Cómo se le ocurrió esa de ¿Por qué era eso? O sea, yo estaba jugando así nada más, o sea, cómo practicar y que así. Entonces, cuando quería hacer una introducción, solamente le hacía, en principio le hice solo taran, taran, tan, 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 así, pero después dije, no, que sea un poquito
más difícil. Más difícil. Claro, en ese tiempo, yo me acuerdo los que querían sacar el tema Zona Roja, dificilazo, porque se mueve mucho el arco. Se mueve muchísimo. Sí. Y nosotros, el estilo que hacíamos como Americamente era un estilo muy rápido, la canción es mismo en sí. Era en el tiempo, era muy rápido. Sí. Entonces, por eso es que le hice, más que todo era para dificultarle al que quiera. para que no le copie. Muy difícil. ¿Tú notabas que tu papá es parte de muchos proyectos donde se nota que él está tocando violín o tocando eso? Sí, mientras yo iba creciendo, mi papá nos iba comentando, nos iba explicando así. Yeah. Tenemos también en la casa, ya en Estados, videos. Mi papá tiene videos y sabía poner y sabía explicar. Así era en ese tiempo, así sabíamos tocar. Sabía así explicar toda su trayectoria, dónde viajaba, con quiénes tocaba. Y entonces yo ya, bueno, desde niña ya iba ya con esa mentalidad, sabiendo lo bien vivido en la música que es mi papá. Y entonces eso siempre ha sido un gran orgullo para mí. Ha sido bien. ¿Y tu papá es paciente contigo cuando te enseña? ¿Así era paciente en esos tiempos? Sí, con la música sí, con deberes en la escuela no. Con la música sí ha sido paciente. ¿Qué dice? Sí. Mejor toca violín. Sí, no, él sí. Sí, he sido paciente y siempre con esas ganas así de querer repasar conmigo y ayudarme desde niño. Yo recuerdo en el tiempo que yo tocaba el violín, ahora hay muchos jóvenes, excelentes músicos que incluso estudiaron y todo, violinistas, bueno, pero en ese tiempo habíamos como 3 o 4 violinistas que habíamos, incluso me acuerdo de quiénes fueron. Sí. Entonces, pero el estilo mío era, por ejemplo, siempre tocaba el violín y cantaba a la vez. Entonces, cosa que es difícil, con el violín al menos. Entonces le enseñé a Lía también, incluso cómo desenvolverse en un escenario, cómo demostrar la alegría, disfrutar la música y cantar con el violín sobre todo. Ah, bonito, bonito. Entonces, ¿se podría decir que la música de Otavalo es muy fusionada? A su criterio, ¿cree que hemos fusionado bastante? Sí, se ha fusionado bastante. También ha habido cambios también con el modernismo, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, en el tiempo de antes tocábamos más tradicional, entonces ahora también se pone eléctricos, cosa que, o sea, la música en sí está ahí, la esencia está ahí, pero incluso suena mejor también. Pero si uno se recuerda lo que fue antes, es como que era más tradicional, ¿no? Se puede decir más natural, Entonces, incluso yo recuerdo para poner un sonido de efectos, nos íbamos a veces a grabar en un río mismo, en un riachuelo, para que haya. Entonces ahora en una máquina, en una computadora le pone cualquier sonido. Entonces, los tiempos cambian. O sea, eso es para bien o para mal, los tiempos cambian. ¿Tienes alguna visión sabiendo hasta dónde se puede llegar con la música, ¿no? Porque ahora los medios nos ayudan a saber a dónde puedo apuntar con mi música, ¿no? ¿Tú tienes alguna visión como músicos? Yo lo que sí he querido es de tocar con mi papá en un escenario así, como grande. Eso sí he querido. Eso no hemos podido hacer, pero así pequeños así conciertos, así presentaciones sí hemos tenido. Como en tiempos de pandemia no teníamos nombre específico, ¿no es cierto? Solo era nosotros, padre e hija, que estamos tocando para brindarles un poquito de alegría en esos tiempos de estrés. Así, entonces ya después mi papá mismo creo que se pensó en el nombre de Yarinchi y nos unimos a un grupito, toditos con los compañeros y así. Hemos pasado momentos bien bonitos. Así muy bonito. ¿Cómo se da esto? ¿En qué momento se enciende esto de tocar juntos y lanzarlo a los medios? Yo dije a Lía una vez, era un 11 de marzo exactamente del 2020. Sí. Entonces hablamos con Lía, le dije, toquemos. O sea, entonces, pero era algo que, bueno, nosotros habíamos repasado, teníamos muchos temas, ¿no? Entonces, ese día tocamos 3 horas sin parar. 3 horas 11 minutos. 3 horas y 11 minutos sin parar. Entonces había muchísima gente, incluso llegó una vez que pasamos de los 1000 personas que veían en el mismo momento. Entonces nosotros estábamos felices y terminamos súper cansados, pero habían cientos de compartían cientos, habían más de 1000 comentarios. A veces me pasaba horas y horas leyendo y contestando algunos mensajes. Pero ahí nació eso, o sea, y a partir de ahí hicimos un año completito, todos los viernes.
todos los viernes incluso, y la gente que nos miraba de cierta forma se hizo parte de nosotros. ¿Y la parte técnica, cómo hicieron? ¿Fueron creciendo también en la parte técnica? O sea, los aparatos que necesitan, o siempre con lo mismo. Solo con un celular, con mi celular que hasta ahora tengo. ¿Ya? Le ponía me compré un pequeño trípode, le ponía ahí, y ya, ponía el fondo musical y esperaba que se conecten. Como cuando estaban 50 personas conectadas ya nos lanzábamos, pero 50 eran en 2 minutos. Entonces ya nos lanzábamos y después estábamos, y mi hija pequeña era la que veía que cuántos están los mensajes, entonces, pero después yo le conecté directo, así como estamos con un monitor, le pasé del celular a la televisión, entonces yo miraba ahí mismo los saludos y qué bueno. Y leía. Entonces no nada de, hasta ahora mismo, nada de sofisticado, solamente con mi celular para así. Claro. ¿Usted tal vez quiere dejar un mensaje o decir algo al público, tal vez? Bueno, primero quiero decir feliz cumpleaños a mi hijita, que ahora está cumpliendo años. Gracias. Es mi orgullo. Mis hijas, mis hijos son lo mejor que tengo en la vida. Y a la gente agradecerles siempre por todo lo que han hecho por nosotros, así, por los ánimos que nos han dado, por los mensajes que nos han enviado. Para mí es lo más grande, lo más bonito que me ha pasado esto de la música. Es una etapa que vivimos juntos, que estamos todavía viviendo juntos. Alia, cuéntame, ¿tienes algo en el corazón tal vez, fuera del violín, que quisieras compartir, algún pensamiento? Yo quiero expresar lo mucho que yo le agradezco, que yo le amo a mi papá. Por él es que la música es tan importante en mi vida, y por los ánimos que él me ha dado es que incluso pudimos compartir con las demás personas, porque si es que él no me hubiese dicho, no, usted sí puede, no hubiese dicho sí a poder compartir con los demás. Entonces por eso, y también el público que nos ha mirado y que nos ha hecho caso, porque sin ellos obviamente no seríamos lo que somos ahora. Muchas gracias. Le felicito por todo lo que nos ha brindado en tiempo de pandemia. Yo también fui un consumidor de su producto. Entonces yo creo que en verdad sí nos alegró, nos motivó. Es interesante, como solo una guitarra y un violín, así transmitido, así, solo siendo sincero con lo que hace, logra llenar los corazones, logra motivar. Me fascina mucho, ¿no? Eso. Y de verdad, agradecido. Me despido. Y nada, pues invitándoles a disfrutar de música en vivo con nuestros queridos invitados. Que disfruten de esta música, un abrazo fuerte y que pasemos una bonita tarde. Muchas gracias. Puncha